Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros de Mérida, Yucatán, México. Una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En este culto, conmemorando el mes de la Reforma Protestante del siglo XVI, adoramos a nuestro Señor y Dios, porque tenemos las Sagradas Escrituras a nuestro alcance. Adoremos juntos al Señor, que es palabra viva. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Queremos escucharte hablar, Señor. Háblanos a nosotros, háblanos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Señor, hemos pecado contra ti. Roger ha pecado contra ti. Adrián ha pecado contra ti. Nuestro equipo de liturgia ha pecado contra ti. Quien nos acompaña adorando a través de sus medios electrónicos
allí donde estás, has pecado contra el Señor. Padre, hemos pecado contra ti. Y eres tan claro. La maldición está sobre nosotros. A no ser que... Y ahí está la buena nueva, que celebramos cada día con nuestro nuevo nacimiento en la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordando lo que Cristo Jesús, lo que tú, nuestro Salvador eterno, hiciste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, o 2000 años en la cruz del Calvario, menos lo que sea. Sabemos, Señor, que por medio de la fe todos nuestros pecados han sido llevados y colgados en el madero, y tú fuiste hecho y llamado maldito y colgado en una cruz maldita por nuestro pecado, con el propósito, Señor, de darnos libertad. Mis hermanos y yo, Roger, el equipo de liturgia, quien está en casa, manejando, en su oficina, donde esté escuchando este tiempo de adoración, confesamos que hemos pecado contra ti y que debiendo ser malditos, Padre, por la fe en la obra de Cristo, somos llamados benditos. Porque tu palabra dice que habiendo nosotros en el pasado estando muertos en nuestros pecados y delitos, ahora, estando en Cristo y revestidos con tu justicia, somos aceptos delante de ti, somos declarados inocentes, porque la justicia de Cristo nos reviste. Padre amado, queremos darte gracias porque has hecho esto con nosotros. Y gracias, Padre, porque has perdonado nuestros pecados en la persona de Jesús. Gracias, Cristo, por tomar nuestro lugar. Espíritu Santo, gracias por recordarnos el Evangelio y hacer que nos apropiemos de él, porque así lo dispusiste desde antes de la fundación del mundo. Tú declaras que éramos prisioneros, pero ahora, Señor, recibimos promesa de libertad. En tu nombre oramos con acción de gracias, porque nos has perdonado los pecados. Amén. Amén. Las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Señor, háblanos hoy, háblanos, consuélanos, aliméntanos, aliéntanos, Señor, háblanos hoy, háblame hoy. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad, y que tu senda siempre siga, y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy.
delante a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme obediente a tu palabra, hazme hacer tu voluntad y que tu senda siempre siga y que te agrade a ti, Señor. Hazme sensible a tu espíritu, hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Señor, háblanos hoy en tu palabra. Salmo 119, versículos 81 al 88. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Palabra de Dios. Fíjate, Roger, que he tenido la oportunidad de ser capellán. ¿Qué es el capellán? El capellán es el encargado de los servicios religiosos, de la vida espiritual, de una organización que no es una iglesia, como la Casa Blanca, como el Hospital Orán. Aquí, que no les dije que el capellán del Hospital Orán es un pastor evangélico, pentecostal, que se llama Tony Franco. Es un viejito que amamos, quienes lo conocemos, lo amamos con locura. Pues él es el capellán oficial allá. Él sin permiso de nadie, porque le ponen casi la alfombra roja, entra hasta terapia intensiva a orar por los enfermos. Y todo el mundo lo conoce y saben que es el capellán. Y se cuadran los doctores: capellán, señor capellán. He sido capellán nunca en una clínica ni en un hospital, pero he sido capellán en centros educativos, aquí en Mérida por lo menos en 2, yo creo. En Yaldud, Montessori, fue mi primera capellanía que tuve, en la colonia Bojorques. Sigo amando esa escuela con todo mi corazón. He sido capellán en otras instituciones educativas, otros centros educativos, pero también soy capellán en la casa del anciano Betania, en Cholul, desde el 2008 hasta la fecha. No son iglesias, pero hay un pastor que cuida la vida espiritual. Allá en Cholul, cuando predico, ahora por la pandemia no he predicado allá desde que comenzó la pandemia. Cuando predico, están los ancianos y algunos más del comité administrativo, y cuando predico me interrumpen. Y si quieres hacerme una pregunta, házmela, porque vamos a jugar a que estamos en Betania. Y hay allá atrás de la cámara 2 personas que me pueden interrumpir. Por favor, vamos a hacer un diálogo, ¿ok? Vamos a hablar de la importancia de la palabra, que es una palabra, dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz
y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿cómo dice? El tuétano, las coyunturas y no sé qué más. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa misma palabra que tiene este poder es también una palabra que crea. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la expansión, y se separe la luz de las tinieblas y el agua de la tierra, y a la tierra le llamó, a la unión de las aguas le llamó mares, y a lo que llamó le llamó, a lo que quedó le llamó tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día, y el sexto día dijo Dios, haya reptiles y haya esto y haya, y lo último, que existe el ser humano. Entonces creó Dios ¿a quién? Adán, y comenzó la vida humana. Entonces la palabra de Dios tiene una capacidad creadora, pero también tiene una capacidad transformadora, porque dice en Génesis 1:1 que la tierra estaba tohu babohu en hebreo, desordenada y vacía. En griego había caos, desorden. Y dijo Dios, sea la luz, y empieza el orden. Y pasa del caos al cosmos, porque la palabra cosmos en griego significa orden. ¿De dónde había cosmos? ¿Por qué había cosmos? Porque la historia, nuestra historia, en Génesis 1:1 comienza con un caos. A ver, me confundí. ¿De dónde vino el caos con el que empieza nuestra historia? ¿Dios es un Dios caótico o es un Dios de orden? Dios de orden. Es un Dios de cosmos. Eso dice Hebreos 11:40. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué nuestra historia comenzó con un caos, con un desorden? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? A lo que pasó antes le debemos llamar prehistoria. ¿Verdad que hubieron animales prehistóricos? Díganme nombres de animales prehistóricos que aprendimos en la primaria y luego en la secundaria. Díganme nombres de prehistóricos. ¿Perdón? Tiranosaurio Rex. Tiranosaurio Rex. ¿Qué más? Diplodocus. Ok, tú te gusta la biología, ¿verdad? ¿Qué otro, David? No sabes nada de nombres de animalitos. ¿El segundo no es el que volaba? ¿El que acabas de decir? ¿Cómo se llamaba el que volaba? Pterodáctilo. ¿Cómo? Pterodáctilo. Uy, esa se sabe todos los nombres de esos animales. Mi sobrino que vive en Canadá, Jair, conoce todos los nombres de eso. Y cuando yo le dije que ya no, que estaban extintos y que no había uno más, se puso a llorar. Y él dijo, no es verdad. El tiranosaurio Rex existe. Y no le pude explicar porque era demasiado pequeño. Ahora es un grandulón de 20 y tantos años, pero a ver si te acuerdas, Jair. Luego tú me ves en Toronto. Se puso a llorar. ¿Por qué? No hay cómo decirle que eso era de la prehistoria. Antes del caos tuvo que haber un cosmos. No sabemos, porque no nos incumbe a nuestra historia, qué pasó que se destruyó. El orden entró en desorden, el cosmos entró en caos y la tierra estaba en desorden, en caos y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, y comienza el cosmos, el orden. Y he dicho que la palabra de Dios entonces no solo es creadora, ¿qué más dije que era? Transformadora. Porque del caos transforma al cosmos. Eso tiene que ver con tu vida.
y con tu vida, sus vidas y con mi vida. Los que antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, estábamos en nuestro caos, por la palabra de Dios, que desde antes de la fundación del mundo nos preordenó para ser justificados, santificados. Efesios capítulo 1 nos llama a una nueva vida en Cristo, de nuestro caos a un nuevo orden. Se llama el nuevo nacimiento, se llama cosmos. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios no solo es creativa, también nos transforma y nos da vida. No solamente en el Edén, sopló en él aliento de vida, ruá en hebreo, y entonces aspira, pero por el pecado, separado de Dios, expulsado del Edén, muere en sus pecados y delitos. Pero por la fe en Cristo, que nos es predicada, ¿por medio de qué? La palabra predicada es una palabra que se siembra para vida. Y los que fueron preelegidos para vida, con la predicación de la palabra, cuando llega la palabra a sus oídos, llega al interior de su ser. Cuando digo a sus oídos, puede ser también por sus ojos, porque la leyó. A lo mejor no la leyó porque es ciego, y a lo mejor no la oyó porque es sordomudo, pero fue entrenado con el braille y a través del tacto. Entonces fíjate cómo los sentidos, Roger, nos ayudan a captar del medio ambiente la realidad tangible, pero la realidad espiritual no se capta por los sentidos. Cuando Dios nos habla por los sentidos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día imita a otro día sabiduría y la noche a la otra noche también. Entonces, Salmo 19, creo. Cuando el llamamiento deja de ser externo por los sentidos, la palabra leída, escuchada o tocada, un braille, y llega al interior de un alma que por sus pecados estaba muerta, pero es un alma vivificada por el poder de la palabra. Entonces el llamamiento externo se convierte en un llamamiento, no saben teología ustedes, doctrina básica, van a tener que tomar doctrina básica conmigo los domingos, se convierte en un llamamiento interno. Y cuando Dios nos hace un llamamiento interno, se llama llamamiento eficaz. ¿Y cuál es el efecto del llamamiento eficaz? Pues que aunque no quieras, pues Dios te llama. Aunque no quieras. Aunque te resistas, pero pues... Aunque te resistas. Es que se vuelve irresistible. Por eso. Entonces, si lo quieres. Ajá. Pero ¿quién hizo que lo quisieras? Pues Dios. No el llamamiento externo, sino Dios por medio del llamamiento interno. ¿Saben cómo viene el llamamiento interno? Por la palabra. Por la palabra que entró por los sentidos, no. Por el Espíritu. Pero el Espíritu, yo siempre pongo un triángulo cuando hablo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con la Santa Cena hago eso, el triángulo. Pero también decimos con el credo niceno que Cristo comparte con el Padre la misma sustancia, la misma esencia. ¿Y el Espíritu Santo también? ¿O no? Sí. Sí, también. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla por la palabra, por el llamamiento interno, que es irresistible, y el llamamiento es eficaz, y entonces es irresistible porque pasa lo que sucede al alfiler cuando el imán pasa cerca de él. El alfiler no dice, déjame tomar una decisión. Los arminianos dicen, déjame tomar una decisión. No, puedes acercarte mucho, imán, pero no puedes contra mí. Yo decido que rechazo tu llamamiento. Pamplinas, eso no existe. Porque el llamamiento, cuando es interno, cuando es por medio de la palabra, es, ¿qué cosa dijimos? Eficaz. Es eficaz y es irresistible. ¡Pum!
se prende el alfiler al imán. Entonces cuando tú oyes predicar la palabra, cuando tú lees la palabra, o eres un ciego y con braille entra a tu cerebro, hay un llamamiento externo. Pero muchos son llamados, pero no por ser llamados son escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos, los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que además de tener un llamamiento externo, por los sentidos, tienen un llamamiento interno por medio de la palabra que viene del Espíritu. ¿Y de quién más? Cristo es la palabra encarnada. Ahora, la palabra inspirada entra por los sentidos. La palabra encarnada, que es Cristo, no entra por los sentidos, porque no es material, porque no pertenece al mundo tangible de los sentidos. ¿Por dónde entra? ¿Quién sabe? ¿Pero a qué toca? ¿A qué apela? A mi alma, a mi espíritu, claro. Alma, espíritu, mente, corazón es lo mismo en la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces sí toca mi mente, pero no mi mente que capta las sensaciones de los estímulos sensorios por mis 5 sentidos y en mi experiencia personal los transforma en una emoción. ¿A qué huele ahorita, Roger? A humedad. Él dice que huele a humedad. Me voy a acercar a él a ver a qué huele. ¿A qué huele? Sí, Huéleme. ¿A qué huelo? A perfume. ¿Huelo feo o huelo rico? Nada más o menos. Okay. Muy bien, él ya hizo una interpretación emocional de unas moléculas que captó olfato a través de esta capacidad sensorial olfativa, de la misma molécula que a mí me huele seductoramente deliciosa. Pero él dijo que huele medio... ¿Qué? ¿Cómo dijiste? No, huele bien. No, pero prefiero que vuelva solo primero. Sí, más o menos. Más o menos. Y puede ser que a lo mejor sucede como te ha pasado muchas veces, o nos ha pasado, que te encuentras con que una persona se baña en perfume y cree que huele delicioso, y tú estás a punto de vomitar porque huele horrible, fuchi, tú no lo soportas, pero son las mismas moléculas. ¿Por qué causan una reacción diferente? Y unos dicen que rico, otros dicen más o menos, y otros pueden vomitarse del asco, si son las mismas moléculas. ¿El pH? Porque no. Bueno, pero no, porque el pH también lo captas con los sentidos. Es su interpretación interna que le da una connotación, una valoración personal que lo hace preferir o rechazar. Okay. Ahora vamos a pensar en unas frutas. ¿Cuál es tu fruta favorita? La manzana. ¡Guácala! No hay nada mejor en el mundo que un plátano y un mango. ¿Por qué quieres una manzana? No sé, es jugosa. ¿Jugosa la sandía? ¿Cuándo has visto que partes una manzana y sale jugo de manzana? Ya te fijaste, tenemos diferencias de interpretación sobre una fruta. ¿Qué pasó? Que entró por nuestros sentidos la misma información, pero por nuestra historia algo pasó con Roger que la manzana la asocia de manera que la aprueba y la prefiere. También me gusta la manzana, pero no tanto como el mango. El mango es mi fruta favorita, pero hay gente que nada más de oler un mango se vomita, ¿ok? Es lo mismo. Algo pasó con el que se vomita con el mango, que asocia desde su infancia, a lo mejor ni se acuerda, pero queda grabado en su cerebro a nivel de corteza cerebral como algo fuchi, que rechazo. Es horrible el olor, pero para otro puede ser. Es el mismo fenómeno que puede ser olfativo, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser táctil, puede ser del gusto, los 5 sentidos,
pero lo importante es cómo yo le doy una interpretación y una valoración por mi experiencia interna. Y la palabra a algunos les cae bien y a otros no, porque algo pasó en su historia y algunos la reciben con gozo y otros no. Estoy hablando de la palabra inspirada, la Biblia. Pero probablemente cuando vayamos al cielo, Roger, nos vamos a encontrar con alguien que no tuvo la Biblia y está en el cielo. O estoy diciendo una herejía. Te estás comprometiendo con tu teología, ¿eh? Pues no. ¿No qué? O sea, está bien lo que está diciendo. ¿Puede haber alguien en el cielo que nunca oyó la Biblia? Pues no, porque pues, por el oír entra el... Adán, ¿no? ¿nos vamos a encontrar a Adán en el cielo o no? Pues sí, ¿Oyó la Biblia? pero yo a Dios. No, pero yo no estoy hablando del llamamiento interno, oyó a Dios. Yo estoy hablando de la palabra inspirada, revelada, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y dice que sin las Escrituras, aquí está la verdad, ¿no? Tu palabra es verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Es libre Adán del pecado? No conoció la Biblia. Sí. Fue expulsado del Edén. No conoció a Cristo. ¿Está en el cielo o no está en el cielo? Sí. Bueno, yo no lo sé, pero quiero pensar como tú que sí. ¿Por qué si no conocía la Biblia? Porque pues, conoce a Dios y Dios tuvo gracia de él. ¿Irá a haber un maya en el cielo? Estoy hablando de un maya precolombino, antes del 12 de octubre de 1492. ¿Algún azteca habrá en el cielo? ¿Algún indígena del Perú? ¿Algún africano antes de Cristo? Que no conocieron la palabra ni el Antiguo Testamento. Quiero pensar que sí, porque dice en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que por la creación Dios nos habla y por nuestra conciencia podemos reconocer a Dios o rechazarlo. Por eso Pablo habló a los atenienses. Cuando llega a Grecia, a Atenas, encuentra que hay un montón de ídolos. Y hay un nicho, un monumento. No hay un ídolo allá, pero hay una leyenda que dice al Dios no conocido. Y les presenta al Dios no conocido. ¿Habrá alguien alcanzado la salvación por creer que ese Dios no conocido es el mero petatero, Zeus? O sea, el mero. Zeus, de donde viene la palabra Theos, Dios en griego. Zeus. ¿Habrá algún griego que fue salvo antes de Pablo predicar en Atenas? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque Dios es el que elige. Y el llamamiento puede ser externo, pero el que vale, ¿cuál es? El interno. La palabra de Dios habla a tu corazón más allá de esto, pero en esta época. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1, porque no me vayan a ustedes a creer que estoy predicando una herejía de que entonces no necesitamos la Biblia para salvación. Claro que hoy necesitamos la Biblia, antes quién sabe. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué dijimos? ¿Quién es el Hijo? La palabra encarnada.
Así que la palabra inspirada y la palabra encarnada, los sentidos que apelan, el estímulo externo que apela a los sentidos, y la palabra que es Cristo, el Espíritu, Dios, que apela al alma, trabajan juntos. Hay una relación ahí simbiótica bien padre, que es la que nos da la salvación. Y en ningún otro hay salvación más que en aquel cuyo nombre es Cristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero si reconocemos a Cristo, y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a la palabra encarnada. A la palabra encarnada, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se necesitó esto o no? Antes no, pero ahora sí. Hebreos 1:1 dice, antes no, pero ahora sí. Ay, qué lío. Entonces se me ocurrió la historia de Abraham, ¿no? Abraham. Que la fe le fue contado por justicia. Entonces puede ser lo mismo, ¿no? O sea, no había la palabra inspirada. No había toda, aunque ya Abraham tiene razón. Abraham fue antes que Moisés. Pero no había ni 10 mandamientos. ¿Quién escribió Génesis? Pues Moisés. Bueno, sí, el Pentateuco. Todo el Pentateuco, hasta el relato de la muerte de Moisés, que está al final del último libro del Pentateuco, lo escribió Moisés. Ay, crítica alta, fíjate. Ahora resulta que Adrián ya cree que muchos escritores, no solo Moisés. Bueno, pero nada más piénsale tantito. Moisés no pudo haber escrito el relato de su muerte. Pero no había Biblia en tiempo de Abraham. Pero Abraham creyó. ¿En qué? ¿En Santa Claus? No, en Dios, en Jehová. ¿En Cristo? Sí, pues porque es lo mismo, ¿no? Ok, pero nunca supo de Cristo. ¿Supo de Jehová, Dios, el Todopoderoso? Sí, claro. ¿Cómo? Porque él le hablaba personalmente. Hablaba. ¿Te fijaste? Entonces había algo externo, porque además oía su voz, hablaba como Adán en el Edén. Pero aunque la Biblia no lo dice, y no quiero especular con eso, pero indudablemente había un llamado interno. Entonces a lo mejor había diálogos que no eran sensoriales, no eran audios, no era por audio el hablar y el oír. A lo mejor hablaban espiritualmente, no sé cómo. La verdad es que nunca había pensado en eso, se me está ocurriendo ahorita. Por eso es que si estoy diciendo una herejía, corríjanme. Bueno. Pero es que el Salmo 119 tiene varias partecitas. Por ejemplo, dice el versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Palabra que da vida. Versículo, estoy buscando ese que dice con qué, en el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué nos vamos a quitar el pecado? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra, además, es una palabra que tiene poder para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cuál palabra? ¿Esta, la inspirada o la encarnada? La inspirada. La encarnada. Pues, estamos hablando de qué, de Salmos, ¿no? Fíjate lo que dice el Salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Okay. ¿Qué nos limpia del pecado? Pues, ¿la obediencia a la palabra? No. Entonces, la palabra encarnada. el sacrificio de la palabra encarnada. Llamamiento eficaz, es interno.
No es así. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Cuál palabra? ¿La inspirada o la encarnada? Pues la palabra, las dos palabras, la palabra. Sí tiene que haber llamamiento externo, pero el que vale no es el llamamiento externo, no es la predicación, no es el libro, no es la canción bonita, no es la oración. No es el testimonio de mi vecino que cuando lo vi cómo servía a Dios, cómo perdonaba a su esposa, cómo se amaba a sus hijos. Entonces eran cartas, como dice Pablo a los Corintios, cartas abiertas. No, es el llamamiento interno. Lo que el Espíritu hace, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra encarnada, la persona de Cristo. Lo que hace en nuestro corazón. Quiero pedirte que leas el Salmo 119. Okay. No ahorita, porque vamos a tardar 3 horas. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Te acuerdas? 167. Entonces, largo, ¿no? Es el más largo de los... Es el más largo salmo de todos los salmos. Y los salmos no son capítulos, pero si lo fueran, pues sería el capítulo más largo de toda la Biblia, ¿no? Tiene 176 versículos. Yo dije 167, 176. Pero léanlo en casa, por favor. Si pueden, apenas terminando de adorar a Dios con este culto en línea, lean en casa. Si estás solo, sola, léelo en casa. Si estás léanlo en casa, aunque está largo. Y denle gracias a Dios porque tenemos una palabra que es tremendamente poderosa. Hay uno de los versículos en los que el salmista habla de la palabra como algo que anhela enormemente. Déjenme ver si me puedo acordar. No lo veo. Bueno, dice por ejemplo el versículo 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. A ver, déjenme preguntarles a los que me están oyendo acá. La neta, la verdad. ¿Qué prefieres? ¿Millares de oro y plata? ¿O leer el Salmo 19 todos los días 119 antes de dormir? La neta. Pues yo creo que si fuera carnalmente, pues sería... No, si fuera. No, ¿Qué es la neta? ¿Eres carnal o eres espiritual? No, espiritual. ¿Qué prefieres? Pues la palabra. ¿De veras? Claro. La neta. Sí. Uf. Entonces, porque no es por mí, pues es por... ¿Y tú, David? Es muy difícil de responder. Gracias por ser sincero. ¿Y tú, Marta? Es difícil de responder. Ok, está bien. Probablemente tenemos que seguir el ejemplo de Robert. Acabo de tener una plática no hace mucho tiempo con Joel Thun. Y yo le decía a Joel, anciano en receso en nuestra iglesia, presbítero para los que entendemos griego. Y le dije a Joel, la verdad, Joel, es que a mí me encantaría ser como David, que dice que cuánto anhelo tu palabra. Es como miel a mi boca. Mejor es tu palabra que la vida. En días recientes hablaba con Martita Salazar, el Divino Salvador, y le decía: Martita, la verdad, para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me dijo: para mí el vivir es Cristo, pero no me quiero morir. Y yo le dije: yo tampoco me quiero morir. Por fin me he dejado de encontrar con alguien que es honesta como yo. Yo no me quiero morir. Me gusta la vida. Y para mí el vivir es Cristo y el morir no quiero morirme. Juntándolo con esta cosa. Es que hay cosas de la vida espiritual, de la palabra, que todavía no es nuestra preferencia. No es lo que más anhelo. Algo ha pasado las últimas horas y los últimos días conmigo. La palabra me está cambiando. ¿Verdad que te platiqué un poquito hace rato? Sí. Esa palabra que he predicado desde que tengo 16 años.
Dios hizo que la captara en una manera nueva, transformadora. Está cayendo el 20 del Evangelio. Y hoy estoy disfrutando el precio de ser cristiano. La 10ª bienaventuranza, Mateo 5, 11, 12 por allá. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Allá está. Pero no nos gozamos mucho cuando nos hacen bullying porque somos cristianos, en el trabajo, en la escuela, los vecinos, hasta en la familia. No nos sentimos cómodos. En esta casa de todos vamos a hablar menos de política y de religión. Y hay muchos cristianos que no quieren hablar ni de política ni de religión en la mesa. ¡Cobardes! Cobardes, porque si no están listos a dar su vida por el Evangelio, entonces no creen el Evangelio. Podrán saber versículos de memoria. Pero si te has callado, como me he callado yo, por prudente. No, ¿te acuerdas lo que leímos hace rato? Por tu pecado. Porque si tú no hablas, las piedras hablarán. Así que le dijo Pablo, no sé si a Timoteo, le dijo a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, predica. Pero no, como estamos en una institución laica, está prohibido predicar. Yo no puedo predicar. No puedes predicar. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Predica. Si no predicas, maldito serás por causa de desobedecer la ley de Dios. Bueno, no te voy a maldecir, porque si crees en Cristo, Cristo fue declarado maldito y colgado en el madero y murió por nosotros para que nosotros, siendo malditos, seamos llamados benditos, ¿no? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y hoy estamos celebrando sola Escritura, para los que les gusta el latín. Es que en el tiempo de la Reforma el idioma eclesiástico y educado también en las universidades era el latín. Entonces, si los reformadores querían comunicar algo que fuera entendido entre los intelectuales y académicos de hace 500 años, en medio del oscurantismo medieval, había que decirlo en latín. Así que no vamos a decir solo por la Escritura somos salvos. Bueno, ya dijimos la Escritura, la palabra inspirada, pero también la palabra, que aquí está, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Pero qué vamos a cantar? La palabra, esta, que es la palabra de Cristo. Es lo mismo, pero sí, ¿no? Ya expliqué lo sensorial y lo interno, la palabra inspirada y la palabra encarnada, pues son lo mismo. Ahí hay una cosa muy padre, que yo no lo inventé, esto lo descubrieron algunos teólogos del siglo pasado y hace 2 siglos. Pero hoy nos toca a nosotros responder a la palabra. Si la palabra está siendo eficaz en tu corazón, tu vida debe cambiar, porque la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es santificadora, nos limpia de todo pecado y nos reta a ser mejores, no por un deber, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gratitud a Cristo. Ahora de gracia recibo, doy gracia. Cristo me perdonó, perdono al que no quería perdonar. Cristo me ama. Ama a tu prójimo, ama a tus amigos, ama a tus enemigos. Por cierto, si estás durmiendo con el enemigo,
No es tu caso. Ámalo y perdónalo, perdónala, como Cristo amó y perdonó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, presentársela a sí mismo como una esposa que no tiene mancha ni arruga. Es lo que nos toca hacer, no por deber, sino por gozo. ¿De dónde viene? De la palabra que vivifica y que nos devuelve el gozo de la salvación. Padre, tú nos has dado libertad. A través de tu palabra nos has dado la oportunidad de ser transformados. Y no somos producto terminado. Estamos en un proceso de santificación progresiva. Hoy te decimos, no queremos ser una mejor versión de nosotros mismos. Cuando menos yo, Adrián, quiero ser como Jesús. Quiero seguir el ejemplo de Jesús. Quiero reflejar a Jesús. ¿Por qué? Porque me has dado libertad. En tu nombre oramos. Amén. Solo tu palabra me has transformado, Señor Jesús. Tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado, Señor Jesús. Tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, soy más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús.
Hablemos con Dios. Padre, queremos darte gracias como familia tuya, como iglesia local, como creyentes en el Señor Jesucristo. Y por medio de Él, llegar como lo hemos estado haciendo hasta tu santo trono. Pero ahora, Padre, creyendo tu promesa, que si nos acercamos a ti, seremos escuchados y recibiremos el socorro que nuestra alma necesita. Señor, te necesitamos. Te necesitamos para que, por el poder transformador de tu palabra, nos convirtamos en las personas que tú quieres que seamos. Estamos en un proceso y un día seremos glorificados, pero mientras que eso sucede, hoy nos toca ser más parecidos cada día a Jesús. Nos creaste a su imagen, a su semejanza, y hoy te pedimos que nos des la oportunidad de ser dignos representantes tuyos donde vayamos. Que hagamos como decía San Francisco de Asís: predica, y si es necesario, habla. Entonces, Padre, que nuestras vidas sean, como dice Pablo, cartas abiertas. Más que si llegáramos nosotros a callar, que las piedras hablen. Pero no queremos callar. Queremos ser personas, parte de una comunidad, sí, de hombres, mujeres, grandes y pequeños, que anhelamos aprender a vivir tu plan para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Por eso, Padre, rogamos que a través de tu palabra, tu Santo Espíritu nos siga guiando a toda la verdad, de manera que no solamente hablemos tu palabra, pero que la vivamos. Que no solamente hablemos de la gracia, pero que vivamos sumergidos en la gracia. Que no solamente hablemos de la justificación, pero que vivamos como personas justas, no solo justificados, pero justos, por gratitud a ti. Vamos a fallar porque somos pecadores, pero ayúdanos a volver una y otra vez a ti. Bendice a mis hermanos, como Roger, como David, como Marta y como todos que están escuchando este tiempo de adoración y esta oración. Ayúdanos a ser más como Jesús. Pero también escucha, Señor, nuestro clamor. Cada uno tiene una necesidad, una angustia, un clamor. Escúchanos, Señor. A través de Cristo Jesús, escúchanos. Sana nuestro dolor. Quita nuestra enfermedad. Cambia nuestro llanto en gozo. Nuestro gemir en danzas. El deber por gratitud. Cambia lo viejo por lo nuevo, por el poder de tu palabra. Porque tu palabra tiene el poder para corregir, para instruir, para redarguir, como lo dices a través de Pablo a Timoteo.
Te hemos pedido que nos hables y nos has hablado. Señor, transforma nuestras vidas. Transforma nuestras familias. Transforma nuestras iglesias, comenzando con nuestra iglesia local, Dios con nosotros. Pero nuestras iglesias, que son tu iglesia alrededor del mundo. Señor, transforma nuestras ciudades. Transforma nuestra colonia y nuestra ciudad en Mérida. Transforma nuestro estado de Yucatán. Transforma México. Señor, transforma al mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y hasta que Cristo venga en gloria al fin de los tiempos. Amén. Enciende una luz. Te toca. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Enciende la luz. ¿Y cómo oirá? ¿Cómo van a oír? Si nadie les predica. Hermosos son los pies. ¿Quiénes? ¿De quiénes son? Que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Próximo domingo tenemos culto presencial. Mañana lunes, a partir de que recibas el mensaje en tu WhatsApp, puedes reservar tu lugar. Nos vemos para celebrar el domingo 17, un aniversario más de nuestra iglesia, conmemorando la Reforma Protestante. Adoraremos al Señor aquí a las 10:30 de la mañana. Reserva tu lugar. Que Dios les bendiga. Gracias, Roger. Gracias. Gracias, muchachos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Adiós a todos.